Ok, ya en el punto número 9, Grammar Focus, siguen siendo los modales en pasado o modales perfectos, pero ahora solamente vamos a revisar el caso de should have y could have y would have. Ajá, tres modales. Y en la lección anterior los utilizamos para expresar como explicaciones, sacando conclusiones, sacando juicios ahí de primera, de bote pronto. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es como sugerencias o sobre todo arrepentimientos de la persona. Debí haber hecho esto, pude haber hecho aquello, yo habría hecho aquello, X cosas, ¿no? Entonces, ese es más o menos el sentido de esta lección. Vamos a revisar los ejemplos y cómo se forman gramaticalmente. Que para todos los modales perfectos, utilizo el modal, utilizo el auxiliar have, que me da como que ese sentido en perfecto, y después el verbo en pasado participio, la tercera forma de cualquier lista, de cualquier verbo, ¿no? El pasado participio. Vamos a ver los de should have. Primero, judging past actions, juzgando acciones en el pasado. Eso es muy importante porque ya estás juzgando que debiste haber hecho aquello, debiste haber hecho su X acción. Entonces, ese es el sentido en el que lo vas a utilizar. Bueno, entonces, primer ejemplo, you should have called her on the phone. Debiste haberla llamado. You should have called her. Debiste haberla llamado. Después, she shouldn't have kept your notes this long. Ella no debió haberse quedado las notas tanto tiempo. She shouldn't have kept your notes this long. ¿Ok? Debiste haber hecho X, debiste haber hecho aquello, dependiendo de cualquier verbo, ¿no? De cualquier situación. ¿Vale? She shouldn't have y un verbo en pasado participio. Eso es como se formula el modal. Juzgar acciones en pasado lo puedes hacer con esta conjugación. Should have o shouldn't have. Muy bien. Vamos con la siguiente, que sugerencias. Suggesting alternative past actions. Sugerir acciones alternativas. Que debiste, yo pude haber hecho aquello, pude no haber hecho aquello, X cosa. Vemos el primer ejemplo. You could have been more understanding. Tú pudiste haber sido más comprensivo. You could have been more understanding. Eso es algo como un arrepentimiento, ¿no? A mí me gusta mencionar esta palabra porque queda más claro, según yo. Lo percibes de cierta forma, ¿no? Pudiste haber hecho aquello. Pudiste haber hecho X. Debiste haber hecho Y. Ese es el sentido de este tema. You could have been. Pudiste haber y un verbo en pasado participio, que en este caso es el verbo to be. Been. Su tercera forma. You could have been. Y después tengo como último ejemplo, I wouldn't have lent them to her. Yo no se los hubiera prestado a ella. I wouldn't have lent them to her. Ok, aquí ya esta conjugación wouldn't have es yo hubiera o no hubiera. Entonces, bueno, es no hubiera en este caso. Si lo pongo en el afirmativo es yo hubiera hecho aquello, yo hubiera hecho esto, X cosa. ¿Vale? Entonces, esos serían los tres modales que vamos a ver aquí, que ya los hemos visto, según yo, creo que es en la unidad pasada. Pero ese es el uso. ¿Vale? Entonces, dependiendo de la situación, del contexto de la conversación, pues tú vas a revisar cuál es el más adecuado, ¿vale? Entonces, eso es muy, muy, muy importante. Vamos a revisar el primer ejercicio, que dice, complete the conversations using past models with verbs given, then practice with a partner. Okay, I invited my boyfriend over to meet my parents, but he arrived wearing torn jeans. He looks so messy. O sea, llegó utilizando jeans, aquí lo podemos ver en la imagen. Y pues sí, se ve mal, ¿no? Bueno, tiene los pantalones rotos. Se veía desalineado. Well, dressed neatly, más como que más arreglado, que se vea que le echó ganas, ¿no? Entonces aquí es una persona escuchando esta situación y qué debió haber hecho, ¿no?
Y aquí tengo el verbo a utilizar, que es dressed. Ah, pues bueno, yo escuchando ese problema de esta persona, pues yo le diría, ah, pues he should have dressed. Él debió haberse vestido. He should have dressed neatly. Y así ya respondería este primer ejercicio. He should have dressed neatly.